Ok, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Un abrazo para los que ya votaron y para los que no, también otro abrazo. El día de hoy, como ustedes ven, vamos a hablar acerca de este tema, pero como siempre yo suelo empezar con una pregunta. ¿Cuántas veces te han llamado la atención? Para los que hemos tenido un trabajo formal, ¿cuántas veces te han pasado un memo? ¿Cuántas veces te han hecho un llamado de atención verbal? Cuando haces algo mal, se te acercan, en el caso de los que son profes, acá tenemos algunos profes, se acercan. Ay, por cierto, feliz día a los profes, a los que somos maestros también, a los profesores, al profesor. Pero miren, estamos ahora en una condición social en la que generalmente el llamado de atención va al profesor. No tienen la culpa ni los papás, no tienen la culpa ni los alumnos, no tienen la culpa, sino el profesor. El profesor es el que tiene la culpa, ¿verdad? Y primero viene el llamado de atención. ¿Y qué es lo que le dicen? No tienes que hacer esto, hiciste mal aquello, no tienes que hacer esto, este otro. Primer llamado de atención. El segundo va por escrito. Y después viene la sanción económica. Y como somos ruditos, a mí me va a llamar la atención. ¿Por qué me va a llamar la atención a mí? A mí no tienen por qué llamarme la atención. Y seguimos tercos en lo mismo. Viene el segundo llamado de atención, el tercer llamado de atención. Incluso llegan hasta los vistos buenos. Y el visto bueno es cuando ya es separado de la institución, se daña tu hoja de vida, se te complica conseguir trabajo en otros lados y se te complicó todo. ¿Y por qué? Porque yo tengo una posición en la que no me gusta que me llamen la atención. Y la palabra de Dios dice, ¡ay! Es de los ayes. ¡Ay! De aquella persona que a lo malo lo llame bueno. ¡Ay! ¿Y eso qué quiere decir? Vas a tener tu consecuencia. Lo que estás viviendo probablemente sea una consecuencia de ¡ay! Por llamar bueno a muchas cosas malas que están sucediendo. En tu vida, en la política, en el país, con tus hijos, con tus padres, por justificar un sinnúmero de cosas. ¡Ay! Y viene el llamado de atención. ¿Sí o no? Y cuando tienes ese llamado de atención, ¿cuántos son los que van llorando a Dios? ¿Has ido llorando a Dios? Sí, amén. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste llorando a Dios? A mí se me iban las lágrimas hoy a las 3 de la mañana que estaba terminando de preparar el mensaje. Y decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Dios mío esto, Dios mío, nos faltan las ventanas afuera, Dios mío, faltan las puertas, Dios mío, la economía, Dios mío, ¿qué va a pasar con el país? Dios mío, hay inversiones retenidas, Dios mío, y Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y empezaba a llorar. Y eso nos sucede a muchos de nosotros. Cuando estamos mal, salimos corriendo a Dios. ¿Y está mal eso? No está mal. Salimos corriendo, Dios mío, ayúdame. Dios mío, mi hijo está en esto. Dios mío, el país está en aquello. Dios mío, mis negocios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y pasamos con ese Dios mío. Y nosotros cuando estamos en ese Dios mío, no disponemos nuestro corazón a escuchar a Dios. Solo le queremos a Dios para que solucione lo que yo quiero que solucione o que solucione los problemas que estoy teniendo en este momento. Y es triste, porque cerramos nuestros oídos a lo que dice Dios, pero salimos corriendo. Y como ven que estamos llorando postrado delante de Dios y diciendo, Dios mío, fallé una vez más. Dios mío, estoy en esta situación. Dios mío,
Me dejó mi novio, me dejó mi novia. Y cuando sabías que estaba mal, que no era por ahí, y sin embargo vamos corriendo, Dios mío. Y miren, ese Dios mío se ve representado a lo largo de la Biblia. Y generalmente lo vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, en el que clamaban y clamaban y clamaban, pero sus actitudes hacían otra cosa. Oraban y oraban y oraban y parecía que estaban teniendo una vida pero espiritual, pero su estilo de vida decía otra cosa. Y algo interesante pasó cuando vivía el profeta Samuel. Samuel vio como el pueblo de Israel durante 20 años adoraba a Dios, pero también adoraba a otros dioses. 20 años. 20 años pidiendo. Si me pueden dar un poquito más de cable, me siento amarrado, quiero caminar. 20 años en los que, Dios mío, pongo mi vida en tus manos, pero tengo el billete de $2 guardado ahí porque es para la prosperidad. Dios mío, bendíceme en aquello, pero me pongo la pulsera roja para que no me dé mal de ojo, creo que no. Gracias, Mateo. Dios mío, ayúdame. Pero me voy acá a Santa Clara para que me pasen las hierbas medicinales y me hagan más limpias. Dios mío, ayúdame, pero voy a consultar a brujos. Dios mío, ayúdame, pero me voy al horóscopo para ver cuál es el presidente. Dios mío, yo te voy a servir con todo mi corazón, pero primero es mi trabajo. Dios mío, te voy a servir con todo lo que tengo, con todo lo que soy, pero a mi dinero no lo topas. Dios mío, aquí yo estoy orando todos los días a las 5 de la mañana, pero me dedico yo a vivir otro estilo de vida. Vamos a ir a 1 de Samuel 7:1 y vamos a ver lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice: a los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, el cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. Ustedes saben que no cualquiera podía cuidar, ¿no es cierto? El arca del pacto, el cofre del pacto, donde estaba guardado. ¿Qué estaba guardado ahí? La vara, el maná, el maná, los mandamientos. Y nadie podía estar ahí porque estaba la misma presencia de Dios. Y si se acercaba a alguien, ¿qué sucedía? Moría. Entonces consagraron. ¿Para qué? Para que él estuviera ahí cuidando el cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Imagínense en este momento, entra el arca del pacto y Yandri es el escogido para que esté de custodio ahí. Y todos nos volcábamos allá llorando, porque lo que estaba viviendo el pueblo de Israel era algo muy fuerte. Tenían enemigos, los estaban atacando. ¿Y qué es lo que nos dice ahí? Que iban y lloraban y buscaban a Dios. ¿Cuántos lloramos y buscamos a Dios? Amén. Pero seguros, ¿lloran? ¿Lloramos? Ayer tuvimos un tiempo muy especial terminando el arte de ser padres. Hubieron unas lágrimas muy lindas. No porque nos guste ver llorar, sino porque volvemos nuestro corazón a Dios. Y hubo un momento muy tierno, muy dulce, mucho de reconciliación entre padres e hijos. Pero lloramos. Y fue el momento. Fue
el evento. Y ya está en ustedes lo que pasa antes y lo que pasó después. Ya queda en ustedes. Y buscamos a Dios. ¿Venimos acá a buscar a Dios? Venimos a buscar a Dios, venimos a escuchar su palabra, queremos eso. Pero en el versículo 3 dice, por eso Samuel vio lo que hacía el pueblo de Israel durante esos 20 años. Imagínense estar pendiente, y ahí sí, yo digo, debe haber sido como Vinicio. Está calladito hasta que dice lo que tiene que decir. Otros decimos hasta lo que no tenemos que decir. Pero Samuel dice, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Imagínense el pueblo escogido por Dios, que iba, lloraba y clamaba. También pedía a los santos, también pedía a las vírgenes, también pedía un montón de cosas, haciendo a un lado a Dios. Y ahí viene la pregunta hacia nosotros. Estamos buscando a Dios, pero mi mente está en otro lado. Estamos buscando a Dios, pero mi corazón está en otro lado. Y ese es el recurrente por el cual Dios no nos oye. Porque tú pides, pero confías en tu inteligencia. Tú pides y confías en tu habilidad de hacer las cosas. Nosotros pedimos y nos jactamos de ser buenos administradores, o de ser buenos en el tema de las artes, o ser buenos con los números, o ser buenos organizando tareas. Pero realmente, si nosotros buscamos a Dios, Dios va a levantar a una persona en la que te exhorte, en la que te llame la atención. Y no nos gusta. Pero es interesante la forma de llamar de atención de Samuel. No les dijo, pero tú eres un idólatra, tú estás en esto. Pero como veían que existía esa necesidad, ese anhelo de buscar a Dios, es lo que les dice. ¿En realidad quieres buscar a Dios? Y la pregunta que nos hace a nosotros, ¿en realidad quieres buscar a Dios? ¿En realidad quieres seguir a Dios? ¿O vas a seguir haciendo lo mismo que tienes? Si en realidad quieres, debes dejar a los otros dioses. En el versículo 5 dice, entonces Samuel les dijo, reúnan en Mizpá a todos los de israelitas y yo le pediré a Dios que los perdone. Todo el pueblo estaba mal y levantó a uno. Todo el pueblo buscaba a Dios, pero no lo buscaba a él. Todo el pueblo estaba a un lado y Samuel se mueve a misericordia y va y les dice, deben dejar de hacer esto. Y el pueblo entiende, el pueblo oye. Cuando a ti te dicen algo, ¿entiendes? ¿Oyes? ¿Asimilas? ¿Buscas cambiar eso? ¿O te sigues manteniendo en lo que tú piensas? Y dice, reúnan a todos porque yo voy a orar. Yo voy a interceder por ustedes. Y el día de hoy, todos vamos a interceder por todos. Y conmigo en la cabeza. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone. Porque hemos estado pidiendo perdón, pero solo de labios para afuera. Porque seguimos con nuestros dioses. Y ya les voy a indicar cuáles son los dioses los cuales estamos sirviendo en este momento. En el versículo 6, los israelitas se reunieron en Mizpá y reconocieron que había ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron.
fue en Mizpah donde Samuel comenzó a gobernar los de israelitas. Dios levantó una persona para que empiece a gobernar a su pueblo y les muestre el camino correcto. Nosotros en nuestra vida necesitamos a alguien que nos esté diciendo, porque muchas de las veces sabemos la Biblia, oramos, ayunamos, venimos a la iglesia, pero nuestro estilo de vida está mal. Así que necesitamos que alguien se levante y nos diga: estás mal, tienes que hacer esto, tienes que volcarte hacia la palabra de Dios, tienes que obedecerlo y dejar. Tienes que dejar. No te dice aprende a llevar, te dice tienes que dejar. Y le dijeron a Samuel, en el versículo 7 dice, me perdí. En el versículo 7, cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo. Nuevamente, los hijos de Dios. Pedimos a Dios, nos volcamos a Él, pero no confiamos en Él. Y es tan triste esto, porque volcándose, uno diría, bueno, ya están fortalecidos en la fe, ya intercedieron, Dios ya los perdonó, pero ven que vienen los enemigos y tienen miedo. Y tienen miedo, nuevamente no están convencidos de lo que Dios puede hacer. No están convencidos de cuál es su Padre. No están convencidos de aquella persona que puede liberarlos de eso y tienen miedo. Y no es de ese miedo en el que voy a conquistar, porque obviamente si viene Goliat, o sea, así me pongo a pensar, ¿no? Pero igual, yo enfrento ese miedo. Pero en este caso el pueblo de Israel tiene miedo y ¿qué se hace? Se retrae, se va hacia atrás. ¿Y qué es lo que dicen? Ahí es cuando le dicen, vea pastor, a usted le escucha a Dios, déme orar. Usted le escucha. Déme orando. Y es lo mismo que hace el pueblo de Israel. Dice, y le dijeron a Samuel, no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. No es algo ajeno a lo que hacemos en la actualidad. Puede ser por nuestra concupiscencia, puede ser por nuestra manera de pensar, puede ser por las cosas ocultas que estén en nosotros, que no nos sentimos dignos de decirle, Dios mío, voy a vencer a esos filisteos en tu nombre. Sino que, Dios mío, Samuel te va a hablar. Dios mío, el pastor te tiene que decir algo de mí. ¿Pero por qué? Porque estamos con esas cosas dentro de nosotros que no nos deja caminar, que nos impide llegar directamente a Dios. Y no porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros mismos nos apartamos de Él. Y dice que Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel. Pero Dios escuchó a Samuel. Se mueva misericordia. Basta que uno se mantenga de pie. Basta que uno esté firme en los caminos de Dios para que toque el corazón de Dios y traiga bendición para los demás. ¿Cuántos de nosotros estamos firmes en Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios mío, aquí estoy y te clamo por mi hermano que está al lado? Está pasando mal. Muévete a misericordia. Tópalo, levántalo. Y cuando dice que Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos, cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Tanto el amor de Dios y tan fuerte la conexión de Samuel hacia Dios, que ni siquiera tuvieron que enfrentarse. Dios mandó truenos. Pareciera que se está enfrentando con alguien con tanto trueno en estos días. Los de israelitas persiguieron a los filisteos. Y claro, ahora sí ya vi la mano de Dios. Vi que lo escuchó. Ahí sí me envalentonó.
Ya sé quién está conmigo. ¿Y qué es lo que hacen? Salir corriendo atrás del enemigo. Y dice que ellos salieron, persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta Bedacar y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre los pueblos de Mizpá y Sen y le llamó Ebenezer. Pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Mientras vivió Samuel. Nos da una idea de que cuando murió Samuel, el pueblo volvió a lo mismo. Perdieron el referente, perdieron la referencia. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir en el día de hoy, Ebenezer, hasta ahora o hasta aquí Dios nos ha traído? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y estás seguro que hasta aquí Dios te ha ayudado? Porque estamos viendo un condicionamiento en la Biblia. ¿De qué? De que dejaron de servir a otros dioses, se volvieron al único y verdadero Dios y empezaron a tener la bendición. Y ahí yo puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Pero si yo no tengo una vida como la que tuvo el pueblo de Israel, después de dejar a sus dioses, no puedo decir Ebenezer. Puedo decir que hasta aquí he llegado con mis propias fuerzas. Y Dios nos da la oportunidad el día de hoy, ¿para qué? Para volvernos hacia Él y más adelante decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos trajo. Y podemos decir con toda certeza, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Sobrevivimos a una pandemia. Hemos sobrevivido durante muchos años a gobiernos corruptos, a políticos que van en contra de los principios bíblicos. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha traído. Y tenemos la oportunidad el día de hoy, que estamos en elecciones, de entregar nuevamente nuestra vida, volvernos hacia Dios, dejar las cosas que nos apartan de Él, para más adelante de volver a decir, Ebenezer. En el versículo 14 dice, por el contrario, los israelitas recuperaron las ciudades y territorios que los filisteos les habían quitado, desde Ecrón hasta Gat. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Interesante, ¿no? Ya somos Canaán. ¿Dónde fue el primer milagro que hizo Dios? Jesús. En las bodas de... Eso ya les dejo para otra historia que será más adelante. Pero miren lo bonito que es escudriñar la palabra de Dios. En el versículo 15 dice, cada año Samuel visitaba las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpá. Allí aconsejaba y dirigía a los israelitas y los ayudaba a resolver sus pleitos y problemas. Lo mismo hacía en Ramá, donde él vivía y donde había hecho un altar para adorar a Dios. Y Samuel gobernó a Israel durante toda su vida. Mira, como humanos vamos a seguir teniendo problemas. Vamos a seguir teniendo diferencias. Vamos a seguir teniendo muchas cosas en las cuales necesitamos un intermediario. Necesitamos a alguien que nos ayude. ¿Cuántos tienen conflictos aquí? Amén. Conflictos internos, conflicto con el hermano de al lado, me torció los ojos, me vio mal, ya no eres el mismo de antes, Vinicio. No sé cómo te fue con tu ex, me traicionaste. Pero en medio de todo eso necesitamos a alguien que nos levante. Una vez hecha toda esta lectura, quiero que se queden con estas tres cosas.
Primero, lo que tenemos que hacer cuando ven, ¿no es cierto? Y vemos en la primera parte, cuando Samuel ve algo en el pueblo, les dice, si realmente quieren obedecer, ahí dice, por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, obedecer creo que es de las cosas más difíciles. Porque si te dicen derecha, no, yo me voy a la izquierda. Si te dicen arriba, yo me voy abajo. Si te dicen no comas pan, dijeron por ahí. Si te hace mal la carne, no comas carnes rojas. Eso mismo comes. Qué difícil que es obedecer. Si te dicen, deja el celular, te hace mal las redes sociales, más estás metido ahí. Si te dicen ora, y va, pues ora. ¿Y ahora qué hacemos? Pero te dice que debemos obedecer. ¿Y cómo sabes que debes obedecer? Tenemos que irnos a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a obedecer algo que no conozco? ¿Cómo voy a obedecer algo en el cual no me vierto? ¿Cómo voy a obedecer si no sé cuál es el plan de Dios? Pero para poder yo obedecer, yo necesito dejar. Te dice, dejen de adorar a dioses ajenos. Aquí en nuestra cultura no tenemos dioses como lo existen en la India, como lo existen con ese montón de brazos, con los elefantes, en otros lados que los endiosan incluso a las ratas y todo. Pero es mucho más triste porque endiosamos, y lastimosamente, el pueblo de Dios a políticos, a punto de pelearse por una persona por la cual ni siquiera conocen. Pensamos que aquella persona que va a gobernar o que gane el día de hoy nos va a solucionar la vida. Pasamos más pendientes de eso que de volcarnos a la palabra de Dios. Pasamos más pendientes de mi Dios trabajo que de doblar rodillas con mi esposa. Cuando tú doblas rodillas, cuando tú te vuelcas a Dios, Dios hace cosas increíbles. Hoy en la mañana yo tenía una introducción diferente a la que di. Y cuando venía ya vine votando, vine sufragando y venía en el carro y le decía, Dios mío, no me gusta la introducción que hice. ¿Qué hago? ¿Cómo cambio? Y me venía ahí la creatividad, cero. Llegué acá y no me gustaba la introducción con la que estaba. Y se acerca Pame y me dice, ¿vas a hablar de qué era? ¿Qué me dijiste? ¿Vas a hablar de llamado a la atención? Digo, ¿qué? Porque yo estaba todavía pensando en cómo cambiar esa introducción que la había hecho. Y me dice, sí, le digo, pero sí, siempre les llamo la atención. Y la palabra de Dios siempre nos exhorta, no. Pero no sé si soñé, no sé si te dije, no sé qué pasó, pero tengo esto. Y me dijo la introducción que les dije el día de hoy. Y me dice, y después de que yo pensé todo eso, sentí tu mano y que estabas orando por mí. Y eso fue a las 3:30 de la mañana. Y ese es Dios. Ese es Dios. Dejamos a un lado, tenemos que dejar a un lado muchas cosas. Tenemos que dejar al lado muchos dioses. Generalmente, el Dios dinero es el que va marcando el rumbo de nuestras vidas. El 80% de los problemas que tenemos en casa se basa en dinero. En que yo tengo mis cuentas, vos tienes tus cuentas, divorciados en la economía, por eso no prosperamos como esposos. Y los hijos, que nos falta esto, que nos falta este otro, problemas económicos. Y como tengo que solventar todo eso, paso trabajando 24/7 y no sé nada de lo que hace Dios. No sé nada de mis hijos.
Tengo que dejar. Y dejar significa confiar en que Dios va a hacer. Y cuesta, sí cuesta muchísimo. Porque mi billetera dice una cosa, pero Dios me dice otra. Y si yo hiciera caso a mi billetera, no estaría predicando aquí. Si yo hiciera caso a mi billetera, no tendría grupos a los cuales dirigiera. Si yo hiciera caso a mi refrigeradora, tendría muchos más problemas. Pero dejar significa confiar en Dios. Y cuando yo dejo, y cuando yo he dejado, y esto es como testimonio, cuando yo he dejado de hacer muchas cosas, ahorita yo tendría que estar trabajando. Pero digo, no, Dios, tú eres primero. Y Él ha suplido. Todo este tiempo Dios ha suplido. Y no me ha dejado, porque he aprendido a confiar, y no a las buenas, a las malas. Pero he aprendido a confiar. Y también he aprendido a trabajar, a no dejar. Y ahora tenemos otros dioses. Las redes sociales. TikTok, X, el antiguo Twitter, Instagram, Facebook. Es increíble la cantidad de información que subimos ahí, pero nada con respecto a Dios. Es increíble la información, la cantidad de información que subimos, incluso haciendo campaña política, pero no nos preocupamos de compartir las buenas nuevas, no nos preocupamos de compartir el Evangelio. Y nosotros, como hijos de Dios, somos referentes para los que están afuera y nos comportamos peor de los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no dejamos. Y algo que tenemos que hacer, lo último, es reconocer. Cuando te va bien, ¿a quién reconoces? No, pues que yo, papá, yo soy bueno para los negocios. Por mí tienen trabajo todos ustedes. Por mí se está levantando la iglesia. Por mí la alabanza fluye. Por mí los exploradores están caminando. ¿A quién das gracias tú? ¿A quién reconoces? Reconoces, no, es que gracias al médico, verás, es que le hizo el, ¿cómo se llama el que me sé tomar yo? Chaguarmishki es que el de la penca, el CDS también. Es que esas son medicinas milagrosas. Y gracias a Él, está bien, Dios puso eso. Pero no nos olvidemos que toda la honra y toda la gloria tiene que ser ¿para quién? Para Dios. Tenemos que dar agradecimiento. Tenemos que hacer primero lo primero. Y Samuel puso esa piedra ahí. ¿Para qué? Para que sea un recordatorio. ¿Y saben cuál es nuestro problema? Que a la piedra le convertimos en Dios. No entendemos el concepto de simbolismos. No entendemos el concepto de lo que queremos o de lo que significa Dios en nosotros. Y si por A o B nosotros en este momento decimos, ¿saben qué? Vamos nosotros a poner aquí esta piedra y nos va a recordar cuando pusimos la primera piedra en la iglesia New Hope. Y toditos sí, y cada que venimos, gracias Señor, porque con esta piedra iba pasando el tiempo y después empiezas a topar la piedra. Después empiezas a rascar la piedra y después empiezas a frotar la piedra y te olvidaste lo que representaba aquella piedra. ¿Y qué es lo que representó aquella piedra? En nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es simplemente la primera piedra que representaba lo que fue la construcción, pero no, ya se convirtió en un Dios. Ya se convirtió en algo. Y aquí dice que Benecer procede de la lengua hebrea, que significa una roca de auxilio. ¿Por qué? Porque en su momento hubo el auxilio que pedía el pueblo de Dios.
¿Y qué es lo que pedía? Dios mío, ayúdame. Dios mío, estoy mal. Y con tanto llamado de atención, ¿cuántos años estuvieron así el pueblo de Israel? Ya no se acuerdan. 20 años dice aquí. No estamos hablando del desierto, sino de lo de acá. Aquí dice 20 años estuvo el pueblo de Israel. ¿Cuántos años vas tú? No, ya me faltan 4 nomás de ahí. ¿Cuántos años vas tú clamando, pero sirviendo a otros dioses? ¿Cuántos años vas pidiendo por una prosperidad económica, pero sigues sirviendo al Dios dinero? ¿Cuántos años vas pidiendo por tu salud, pero sigues sin el dominio propio para alimentarte bien? ¿Cuánto tiempo estás clamando y no dejas? ¿Cuánto tiempo estás pidiendo y no buscas de una manera verdadera a Dios? Y cuando das gracias, ¿a quién estás dando gracias? ¿Das gracias al Estado porque ya te pagó? No, pero si no paga. ¿Das gracias a los contadores? Y por ahí te haces una amistad para que te puedan pagar. ¿Das gracias a lo que la vida hizo contigo? ¿O estás buscando dar gracias a Dios? Y mira, cuando nosotros pasamos una prueba, cuando ya pasamos este tiempo, cuando ya no tenemos a alguien que nos esté marcando porque no somos autodisciplinados, nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Mientras estuvo Samuel, se fue Samuel, pulgar abajo. ¿Por qué? Porque empiezas a tener una vida próspera, tienes el carro de tus sueños, te salen los negocios que quieres, tienes el trabajo por el cual oraste todo el tiempo, tienes la casa, encuentras a la mujer de tu vida y empiezas a dar gracias a la mujer de tu vida, al carro, a la casa, se convirtieron en tus dioses, quedó atrás Dios y nuevamente te alejaste de Él. Son ciclos en nuestra vida, los cuales si nosotros no lo manejamos correctamente, vamos a tener consecuencias graves. Y consecuencias que no solo pueden trascender aquí en la tierra, sino que pueden trascender en la eternidad. Cuando Samuel intercedió, vino la paz al pueblo. Cuando Dios metió su mano, vino la paz al pueblo. ¿Estás dispuesto a dejar meter la mano de Dios en tu vida? ¿En tus finanzas? ¿En tu estudio? ¿En tus relaciones? ¿En la política? Si es así, más adelante tú vas a poder gritar a viva voz: ¡Ebenecer! Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero para que te ayude Dios, tienes que volverte a Dios. Deja de llorar y deja de clamar si estás teniendo otros dioses. Pero es que es la oportunidad de mi vida. Satanás se disfraza hasta como ángel de luz. Pide discernimiento, pide sabiduría. Porque donde menos lo esperas y de la forma en que menos lo esperas, Dios te puede bendecir o Satanás te puede hundir. Ebenecer. Y si no has tenido o has creído que Dios te ha sostenido en medio de las malas decisiones, ¿estás seguro que ha sido Dios? ¿Estás seguro que Dios está metiendo la mano en las malas decisiones que estás tomando?
Ahora yo les dejo como un reto en esta semana. Dejar significa amputar, significa cortar. Y en un principio va a doler, porque no vas a tener los resultados que quieres. Van a ser resultados adversos, porque de eso se va a valer Satanás para no dejarte servir como tienes que servir, de ser el hijo de Dios como tienes que serlo. Pero no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar. Oremos y digamos: gracias, Señor, por esta porción de palabra. Gracias, Señor, porque tú has levantado ministros, has levantado varones de Dios, mujeres de Dios, como atalayas, las cuales hacen un llamado de atención al pueblo. Y Señor, en este momento que estoy como atalaya, dame la sabiduría para exhortar correctamente a tu pueblo. Y si estoy en la condición de pueblo, Dios mío, dame la suficiente madurez, fortaleza para reconocer lo que estoy haciendo mal, dejarlo y volcarme hacia ti, para poder vivir conforme a tu voluntad. Dios mío, no quiero que sea una palabra en la que siembre en este momento y sea como aquella parábola en la que vino el viento y se llevó, sino que quiero ser esa tierra fértil, donde cae esa semilla, la palabra de Dios, y se multiplique, y crezca, y me afirme, y me avive. Y Dios mío, como hijos de Dios del día de hoy, ponemos en tus manos nuestro país. Ponemos en tus manos las elecciones, Señor. Ponemos en tus manos a quien tú ya sabes que va a ser o va a presidir, va a gobernar nuestro país. Y papito Dios, no lo dejes tranquilo si está haciendo algo en contra de tu palabra. Redargúyelo, Señor. Como dice tu palabra también, que nada queda oculto bajo el sol. Pon, Señor, ministros tuyos que estén exhortando a las autoridades. Sabemos que se va a incrementar la maldad, pero también, Señor, sabemos que tú levantas a tus hijos en medio de la maldad. Y ayúdanos, Señor, a hacer esos instrumentos para que más personas dejen sus dioses, dejen las cosas que están haciendo mal y se vuelvan a ti, papito Dios. Ayúdanos a ser radicales, ayúdanos a mantenernos firmes. Y desde ya, papá, sabemos que si estamos cimentados en ti, por muchas aguas, por muchas lluvias que vengan, vamos nosotros a mantenernos firmes en ti. No queremos ser parte de la apostasía, no queremos ser parte de las personas que se alejan de Dios por los problemas que vienen, sino al contrario, vamos a mantenernos firmes a la orilla para seguir dando fruto. Y ese fruto es para que sigan cosechando las demás personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.